Buen día, hermanos, ¿cómo están? Para conservar la cultura voy a sentarme, entonces estamos todos ahí. Nos vemos bien la cara, pues si no les miro de arriba, después yo pregunto algo y nadie quiere contestar porque tienen miedo. Bueno, ¿alguien se acuerda que estuvimos viendo con la hermana Esther el domingo pasado? La mayoría que están acá yo sé que vino, así que más o menos. ¿Alguna? El sacrificio, bien, Cristo nuestro sacrificio. Muy bien. Por lo menos uno se acuerda. Bueno, hoy la idea es estudiar un poco sobre el dilema de Dios. ¿Quién sabe lo que es un dilema? Así con palabras simples. ¿Qué piensan? Un dilema. ¿Un problema? Un problema, puede ser, sí. ¿Qué más? Algo sobre lo que no sé qué decidir. Algo sobre lo que no sé qué decidir. Estoy, ¿no? Una encrucijada, como se dice, ¿no? Pensamientos diferentes. Normalmente, o sea, la RAE, ¿no?, en el diccionario especifica un dilema como una situación en la cual tenés que decidir entre dos o más opciones, ¿sí? Y estas opciones pueden ser las opciones todas buenas o pueden ser todas malas, ¿no? Pues cuando hay una opción buena y una opción mala no es un dilema, es fácil elegir por la opción buena. Un dilema es cuando tenés dos opciones que son igualmente buenas o igualmente malas, ¿no? Se suelen ver en las películas cuando miramos, cuando hay el protagonista tiene que salvar a uno, salvar al otro, a quién salva, ¿no? O un dilema de las decisiones cotidianas, a veces las tenemos, ¿no? ¿Qué cocinamos hoy? ¿Qué comemos hoy? Todas las cosas son buenas. Así que bueno, hoy la idea es ver un poco el dilema que se presenta en la Biblia. Yo lo titulé el dilema divino, porque Dios tuvo un dilema. No necesariamente es un problema, ¿no? Porque para Dios problemas no hay, ¿no? Nosotros sí tenemos problemas, pero Dios no tiene problemas. Y este dilema es el mayor dilema del universo. Era un dilema que solamente Dios podía resolver. El año pasado o antepasado, ya no recuerdo, habíamos estudiado los atributos de Dios, ¿sí? Uno de sus atributos, habíamos visto que Dios es justo, ¿no? Cuando decimos que Dios es justo es que Él no comete injusticias. Todo lo que Dios hace es recto, ¿sí? Es perfecto. Ahí ya, Pablito ya se aburrió ya. También estudiamos que Dios es amor, un Dios misericordioso, ¿no? Un Dios que perdona. Vimos que Dios, sus atributos, sus perfecciones, lo que Él es, no puede, digámoslo así, ¿no?, usar uno y el otro no. Dios no puede hoy ser justo pero no amoroso, o ser amoroso pero no justo, ¿no? Dios siempre es Dios al 100%, ¿sí? Nunca es un poco de Dios en algo y un poco de Dios en otra cosa. Vamos a leer un pasaje que nos presenta este dilema. Éxodo 34. A ver, ¿quién trajo su Biblia? Vamos a anotar en la listita ahí. A ver si. Éxodo capítulo 34. El segundo libro de la Biblia, bien adelante. Éxodo capítulo 34. La historia nos cuenta que Moisés le había pedido a Dios que le muestre su gloria, ¿sí? Le dijo Moisés a Dios: por favor, mostrame quién sos, mostrame tu gloria, quién eres. Y Dios le dijo: no te puedo mostrar quién yo soy, porque si alguien me ve, muere, ¿no? Pero le dijo a Moisés: escondete ahí en un huequito, en una piedra, yo voy a pasar y vas a ver mis espaldas, y vas a verme como un poquito. Cuando Dios pasa, vamos a leer, a ver quién tiene ya, Éxodo 34, el versículo 6 y 7.
misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Hasta ahí. No sé si alguien se dio cuenta del dilema que se presenta acá. Yo, Jehová, perdonador de todo tipo de pecado. Sí, parafraseando un poco el versículo. Perdono todos los pecados, dice. No hay nada que no pueda ser perdonado. Pero castigo todos los pecados. No hay ningún pecado que no sea castigado. Es un dilema, es una paradoja, una aparente contradicción. ¿Cómo Dios puede hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Mucha gente ve a Dios como un juez que conocemos muchos casos, ¿no? Imagínense la historia que había una vez un juez que estaba en su estrado, creo que se dice. Viene un asesino en serie de esas personas que mató mucha gente, y el juez dice, bueno, yo soy un juez, tengo que hacer que la ley se cumpla, pero también soy un juez muy amoroso, un juez que ama tanto, que tiene tanta misericordia, que largo libre al asesino y que vuelva a la calle. ¿Qué uno dice cuando ve esa situación? Es un juez corrupto, ¿sí? Es un juez no amoroso, es un juez sin amor, porque si tendría amor por la gente que vive afuera, no largaría de nuevo a ese matón, ¿no? Es un juez corrupto. Y mucha gente piensa, ¿por qué Dios simplemente no puede perdonar, pasar por alto el pecado? Así, no, la vista gorda, decimos, no, porque sería un juez corrupto. Y Dios no es un juez corrupto, es un juez justo. Éxodo 23, un poco más atrás, ahí un par de hojitas. Éxodo capítulo 23. El versículo 7. Éxodo 23, 7. ¿Qué dice? De palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios dice, yo no justificaré al impío. ¿Sí? ¿Qué significa justificar? A ver si alguien da una palabra ahí. Justificar. Puede ser pasar por alto, perdonar. No es necesariamente perdonar, ¿no? Porque si no diría perdonar. Justificar es, viene una persona, lo que hizo el juez, ¿no? Del ejemplo anterior, ese juez corrupto lo que hizo fue decir, este asesino es justo. Eso significa justificar, ¿no? Por eso también cuando vas al médico, que faltaste al trabajo, te piden una justificación, ¿no? Algo que muestre tu condición y ese papel te justifica ante, ¿no? Tu trabajo o la escuela, ¿no? En este caso, justificar es eso. Es declarar justo a alguien que es justo. Eso es lo correcto para un juez. Dios dice acá, no justificaré al impío, ¿sí? No es un juez injusto. Y vamos un poco más lejos en lo que Dios dice. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. El versículo 15. A ver, quien tiene puede leer. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Más claro, échale agua, como se dice, ¿no? Aquella persona que dice que un
impío, que alguien pecador es justo, o si hay una persona que dice que una persona que es inocente la condena, ¿no? Vemos la corrupción acá bastante sobre la superficie, ¿no? Ambas situaciones dice que son abominación a Jehová. Ahora, ¿qué es una abominación? Nos podemos preguntar. Una palabra bastante fuerte. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces, y normalmente cuando aparece es la idea de algo asqueroso, ¿no? Algo repugnante. ¿Vieron cuando hay un olor por ahí? No sé, cuando la basura se queda mucho tiempo y abrí eso, te da ganas de devolver. Bueno, eso es algo repugnante, ¿no? Que te da ganas de... O una comida está ya pasada, ¿no? Eso es repugnante, ¿no? Eso es lo que dice acá la Biblia. Cuando alguien dice que una persona que es buena, dice, no, esa persona es mala, o al contrario, una persona mala, o decir, no, esa persona es buena, ¿no? Ambas cosas son repugnantes para Dios. Ahora, acá aparece el dilema. Romanos, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Sí, vamos a leer muchos versículos, porque para eso tenemos la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 4, el versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hablando de la justificación por la fe, acá nos dice que aquel que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es ese que justifica al impío? Dios. Dios justifica al impío. Ahora, en base a lo que leímos antes, ¿cómo Dios puede hacer para declararnos a nosotros que somos impíos justos sin volverse una abominación a sí mismo? ¿No? Un dilema. ¿Cómo puede ser? Alguien puede decir, no, porque Dios es Dios y que no, pero Dios mismo dijo lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Cómo hace Dios para justificar al pecador? ¿No? Porque eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios lo que hace es decir, Rodrigo, Esther, Beta, ¿creyeron en mi hijo? Abel, ¿creyeron? Son justos. Dios no solamente nos perdona, ¿no? Porque nosotros, vamos a ponerlo como gráfico, ¿no? Estamos acá en el medio y nosotros toda nuestra vida sumamos cosas malas en nuestra cuenta, ¿no? Pecamos. Y las cosas más lindas y buenas que podemos hacer, como nuestras intenciones no son buenas, ¿no? La Biblia dice que también son pecados. Vos le ayudaste a alguien a pasar la calle, y sí, pero ¿por qué lo hiciste? No, para sentirme buena persona. Y eso es egoísmo. Acumulamos durante toda nuestra vida pecado. Ahora, Dios no solamente nos perdona, ¿sí? Elimina todo eso a través de Cristo, no solamente nos deja en cero de pecados, sino que nos suma en justicia. Eso es la justificación por la fe que habla la Biblia. Nosotros éramos pecadores, ahora no solamente somos pecadores perdonados, porque un pecador perdonado no entra al cielo. Al cielo entra un justo. Solamente un justo puede entrar al cielo. Por eso Jesús, cuando vino, Él vivió una vida perfecta. No vine a abrogar la ley, dijo Jesús, no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué Él tenía que cumplir? ¿Por qué Él tenía que ser perfecto? Para poder perdonarnos nuestros pecados, pero también para regalarnos su justicia. Por eso entramos al cielo. Por eso ahora Dios, cuando nos ve, Él dice, Rodrigo, pecador, no, pecador ya no, justo, justo. Como si toda mi vida, toda tu vida la viviste perfectamente. ¿Es porque yo hice algo bueno? No, porque Jesús hizo todo bien. Ahora, ¿cómo Dios hizo eso de justificarme sin volverse una abominación, sin volverse
algo repugnante a sí mismo. Romanos capítulo 4, ahí nomás, el versículo 7 y 8. Romanos capítulo 4, 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, dichoso, ¿no? Completo, vendría a ser una palabra muy buena, a veces se traduce como feliz, ¿no? Pero feliz es medio ahí nomás, uno puede estar feliz porque es tu cumpleaños, pero no es lo mismo, ¿no? Bienaventurado es una persona que está completa, satisfecha, ¿no? Porque Dios lo perdonó, ya no hay pecado en mí, cuenta, bienaventurado. ¿Y saben cómo? Creo que sí saben, es una pregunta para reflexión. ¿Cómo Dios logró resolver ese dilema, ¿no? ¿Cómo Él logró declararme justo a mí? Porque yo creía en Jesús, ¿no? Pero no es porque yo creí en Jesús solamente, es porque Jesús murió por mí. ¿Cómo Dios resolvió ese dilema? La Biblia nos dice que Jesús se volvió maldición. Nosotros estábamos bajo la ley, dice la Biblia. La ley dice, tenés que cumplir todas las cosas de manera perfecta. Si una cosa ya hiciste mal en tu vida, fuiste, ¿no? La Biblia en Santiago nos dice, aquel que no cumple, o sea, aquel que erra en una sola cosa de la ley, ya se hace culpable de toda. Yo decía, no, pero repichado. Y bueno, en el cielo, ¿no?, hay un Dios que es perfecto, ¿no? Ese Dios no va a dejar que en su cielo entre alguien que no es perfecto. Entonces, con que una sola cosa hagamos, ya estamos fuera. No solamente porque Dios es perfecto, sino porque Dios es santo. Tiene que ver con su valor, ¿no?, el valor de Dios. No hablando de plata ni de... La Biblia habla de que Dios tiene una gloria trascendente. Dios es glorioso. Nosotros cuando pensamos en algo glorioso, normalmente pensamos en algo que alumbra, como que ¡guau! ¡Qué copado!, ¿no? La idea de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, que aparece más, la palabra es kabod, que tiene que ver no tanto con esplendor, como es nuestra idea, ¿no?, sino con peso. Sí, peso de pesado, ¿no? Es una forma en la que antes se medía el valor de las cosas. ¿Vieron las balanzas, no? Miden el valor de las cosas. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene un peso. Dios no tiene cuerpo como nosotros, pero es una forma de hablar que usa la Biblia. Tiene un peso infinito. Su valor, su gloria es infinita. Por eso, un solo pecado nuestro merece un infierno eterno. Y uno dice, no, pero eso es re injusto. Adán y Eva hicieron una sola cosa y ya el infierno eterno. Y bueno, tiene que ver con esto. No con la gravedad del pecado, sino con la gloria de Dios que fue manchada. Les doy un ejemplo. Si yo voy, no sé, y le pego una patada en la pierna de Guido, como mucho Guido me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hace eso? Si voy y le pego una patada, no sé, al de seguridad que está a la noche acá, ahí ya se agrava un poco, es como, puede llegar a llamar a la policía. Y si le pego una patada al policía, ahí probablemente ya voy a la cárcel. Ahora, si yo voy, alguien quiere comprar. Si yo voy, no sé, al presidente y le pego una patada, ahí voy a la cárcel seguro. O me matan, qué sé yo. Pero yo hice siempre lo mismo, pegué una patada a la persona. Ahora, no tiene que ver con la patada que yo pegue, sino con el valor de la persona. Normalmente consideramos cuanto mayor autoridad tiene una persona, más grave es el castigo. Ahora, ¿quién tiene más autoridad que Dios? Por eso es lo grave del castigo. Porque nosotros escupimos en la cara de Dios. Y Dios no es una persona cualquiera que no tiene autoridad. No, Dios es el Rey del universo.
Dios resolvió ese problema que había enviando a su Hijo. O sea, Dios mismo vino, se hizo como uno de nosotros y llevó, como dice la Biblia, en sus espaldas nuestros pecados, todos nuestros pecados. También ahí tiene que ver el valor que tiene Dios. Pues uno se pregunta, ¿cómo hace una sola persona? Jesús de Nazaret, que vivió hace casi 2000 años, un hombre, carpintero, constructor, ¿no? Tenía las manos con callos tal vez. ¿Cómo hace un solo hombre para perdonar el pecado de tanta cantidad de gente? Puedo decir matemáticamente 1 y 1. Bueno, 1 por 1 está bien, pero 1 por millones, ¿cómo hace? Por su valor. Porque Jesús no es un hombre común y corriente, Jesús es Dios. La Biblia nos revela que Dios mismo vino y resolvió ese dilema que había. Para poder perdonarnos, Él tuvo que recibir el castigo. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al inicio? Yo, Dios, perdonador de todo tipo de pecados. Eso lo recibimos nosotros. Que condena y castiga todos los pecados. Eso lo recibió Él en su Hijo. Y ahí se resolvió el dilema. Si nosotros leemos en Romanos, ese no me anoté, ¿dónde estaba? Acá está, Romanos 3:25, ahí nomás donde estábamos cerca. Hablando de nuestra justificación en Cristo. Va al 24, les leo, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando decimos gratuitamente por su gracia es como un poco más para entender que realmente es gratis, pero para nosotros. Pues para Él costó. Cristo, el versículo 25 dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿sí? Recién hablamos de gracia, ahora hablamos de la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Creo que fue la clase pasada que la hermana Esther habló de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los animales que se ofrecían y que no servían para perdonar los pecados? Eran solo una sombra, ¿se acuerdan? Eran un ejemplo, algo que apuntaba hacia adelante. Este pasaje nos muestra que, de alguna forma, si queremos ser imaginativos, ¿no? Como dice la hermana Esther a veces, me gusta imaginarme. Adán y Eva pecaron. Sabemos que Dios los perdonó por lo que la Biblia nos muestra. Pasa la historia, aparece un tal Noé. Sabemos que Noé fue perdonado por Dios. Sus pecados fueron perdonados. Vemos en la historia eso. Más adelante un tal Abraham. Y creyó y su fe le fue contada por justicia. ¿Se acuerdan? O sea, Dios perdonó a Abraham, que era un tipo que se mandó varias, o sea, hizo varias macanas que la Biblia nos muestra. Sigue en la historia, Jacob, un mentiroso, un ladrón por donde lo quieras ver, capaz era medio argentino porque bastante vivo era, con su suegro, y Dios lo perdona. David, adúltero, asesino, Dios lo perdona. Dios perdona, Dios perdona. La pregunta es, ¿dónde está el sacrificio? Porque los animales no sirven. O sea, si yo fuese una oveja puede morir por mí, pero yo no soy una oveja. Yo soy un hombre. Necesito un sacrificio perfecto que esté en mi lugar. ¿Dónde está? Todo el Antiguo Testamento era esa pregunta. ¿Dónde está el sacrificio por nuestros pecados? Dios pasando por alto, perdonando. ¿Dónde está? Nos podemos imaginar, ¿no?, al diablo ahí preguntándole, ¿no era que vos eras un juez justo? ¿Por qué estás simplemente perdonando? El acusador, ¿no? Satanás. ¿Dónde está? El pasaje nos dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, antes de eso dice, manifestó su justicia, ¿no? Satanás le decía, ¿no era que vos eras justo? ¿Dónde está el sacrificio? Y Dios le dice, acá está. Mi hijo, muriendo en la cruz por todos
esos pecadores que perdoné antes y los que voy a perdonar después. Entonces, eso nos muestra que Dios puede declararnos justos sin ser Él injusto. Porque ahí está el dilema. ¿Cómo Dios puede decir que yo soy justo sin algo volverse injusto? Por medio de Jesucristo. No sé si alguien me puede decir la hora, porque allá dice que son las 3 de la tarde. 10:15. No creo que me haya ido tanto como para que sean las 3. Bien, tenemos un ratito más entonces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me expliqué bien hasta acá? Bien. Si alguien quiere comentar, preguntar algo, levante la mano, hable, no hay problema. Este es un estudio bíblico para aprender entre todos. Dijimos al inicio, bueno, yo dije, ¿por qué Dios simplemente no podía perdonar? Mucha gente piensa, se escucha a veces en algunos lugares, no, Dios es un malvado por haber matado a su hijo, dice que tanto lo amaba pero lo mató, y ¿por qué Dios simplemente no perdona así como nosotros? O sea, la Biblia nos dice, perdonen, ¿no?, libremente, sin exigir nada. ¿Y por qué Dios no podía? Bueno, primero, Dios no es como nosotros no somos como Dios, compartimos sí su imagen, su semejanza, pero Dios es santo, es totalmente distinto a nosotros, ¿sí? Y lo otro es entender que, a ver cómo lo puedo poner, el perdón y la justicia, o la misericordia, ¿no? Porque cuando uno perdona, cuando Dios perdona, está mostrando gracia, misericordia, ¿no? No excluye a la justicia. ¿Se acuerdan que hablamos recién del dilema? Si Dios simplemente perdonara, si Él simplemente mostrara misericordia, ¿no?, perdonador de todo tipo de pecado, pero no cumpliera con la otra parte de castigador de todo tipo de pecado, Él estaría siendo injusto, ¿no?, porque no estaría equilibrando la balanza de la justicia, ¿no? Cuando Dios nos muestra a nosotros misericordia, es porque está dando la parte de la justicia a su Hijo. En ningún momento Él está siendo injusto, ¿no? Porque muchas veces se escucha, Dios, como es tan bueno y amoroso, no te mostró justicia, sino misericordia. Conclusión lógica, entonces Dios es injusto, porque si no nos dio justicia. No, Dios fue justo con nosotros. Él no fue nunca injusto. Nos mostró misericordia, siendo justo al castigar a su Hijo, ¿no? Equilibró la balanza. El perdón, la misericordia y la justicia no se excluyen mutuamente, ¿no? Se complementan. Dios es justo y misericordioso, pero nunca injusto, ¿no? Nunca injusto. Y acá me puse un subtítulo, justicia y misericordia, no injusticia. Vamos a ver un pasaje, capaz nos ayuda un poco más. Lo quise poner un poco práctico a la cuestión acá, para que no sea tan teórico todo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Antes de leer, una pregunta, ¿no?, que dice, ¿a quién le es fácil perdonar y por qué está luchando con la mentira? ¿A quién le es fácil perdonar? Si dice que sí, ¿y por qué está luchando con la mentira, no? ¿A quién le es fácil perdonar? Hay cosas que sí, no sé, como la patada que le voy a dar a Guido después para que el ejemplo tenga sentido. Es fácil una patada, ¿no? Pero hay cosas que cuestan, ¿no? Ahora, ¿por qué cuesta? Uno dice, no, porque mira lo que me hizo. Depende de la gravedad del caso. Depende de la gravedad. Pero si nos ponemos a pensar, por lo menos yo estaba pensando, perdonale. No, ¿por qué? Perdonale. Eso es lo que Dios nos dice, perdone, ¿no? No, ¿por qué?
¿Qué? No. Perdonale. Pero lo que me hizo es, si yo le perdono, eso es injusto. Es lo que pensamos, por eso nos cuesta perdonar, porque creemos de que lo que se nos hizo, tenemos que devolverlo para que eso sea justo, ¿no? Ley del talión, ojo por ojo, diente por mandíbula, y así le damos. La venganza no tiene fin, parece. Porque creemos que somos muy valiosos. Entonces lo que me hizo el otro, nos amamos mucho. La Biblia asume eso, por eso nos dice, amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Cuando alguien nos hace algo, nos amamos tanto que nos duele demasiado perdonar, porque no, lo que me hizo yo le tengo que devolver. Creemos que es injusto el otorgar perdón. Y muchas veces este pasaje que vamos a leer ahora se entiende mal. Yo por lo menos mucho tiempo lo entendí mal, y entenderlo un poquitito mejor me ayudó a aflojarle un poco. Cuesta perdonar, sí, pero Dios nos ayuda, ¿no? A ver, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Puede ir leyendo un versículo cada uno. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te quiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte afecto, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti, presta, que el Estado no se lo reduce. Amén, hasta ahí. Pues seguimos. A ver, necesito 3 voluntarios. No. No, la patada, vamos a jugar al fútbol después. 3 voluntarios, a ver, ¿quién se anima a pasar acá? Entonces, ilustramos bien la historia que Jesús está queriendo contar. No importa la edad, puede ser cualquiera. Solo lo voy a usar gráficamente, ¿sí? No le voy a patear. No. Bueno, vos sí. Ahí, ven. Creo que ya lo hice al ejemplo una vez. Párate ahí. ¿Nadie más se anima, che? Son muy grandes los dos. Ya son 2 ya. Bueno, viene Rosana. Bien, una dama, qué bien. Rosana, vas a hacer la justicia. Parate acá en el medio. Jesús nos dice, ¿no? Rosana es la justicia, ¿no? Es la que tiene la balanza. ¿Se acuerdan la imagen esa de la balanza, ¿no? Jesús dice, ahí, oíste que fue dicho, ojo por ojo, ¿no? Ojo por ojo. Si mi estimado le pega una patada, ¿la justicia qué dice? Patada por patada. Patada por patada. Guido, devolverle la patada, ¿no? Si Carlos, ¿no?, le da una cachetada, vamos a la justicia, ¿no? Va la cachetada para aquel lado, ahora la cachetada viene para este lado, ¿no? La justicia nunca cambia. Justicia siempre es igual, porque si no, no será justicia. Ahora, Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Cachetada por cachetada. La justicia no cambia. Pero él dice, es distinto ahora. Cachetada, Carlos le da una cachetada, la justicia no cambia. Le dice, cambien ustedes. Vení vos de este lado. La cachetada recién fue para aquel lado, ¿no? La justicia. Ahora viene para este lado. ¿Quién fue el que ligó la cachetada las 2 veces? Él. ¿La justicia cambió? No. Lo que cambió fue el lugar de la persona, ¿no? La definición básica de sustitución, ¿no? Jesús nos enseña acá, no es ojo por ojo. La justicia siempre es igual, no cambia. Lo que nos dice es, ¿te dieron una cachetada, Guido? No se la devuelvas. Cambia el lugar. Por eso dice, si alguien te da una mejilla, dale también la otra. No significa que vaya y pegame de nuevo, ¿eh? Te va a pegar seguro, ¿viste? Si alguien te hace algo malo, no le vaya a querer chicanear.
La idea de esto es, la justicia no cambia, ustedes cambien de lugar. ¿Pero por qué? ¿Es injusto? No, no es injusto. Se llama misericordia. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo. Nosotros pecamos contra Dios, hicimos cosas malas y merecíamos el castigo. ¿Pero qué hizo Él? Cambió de lugar con nosotros. Y Él recibió lo que nosotros merecíamos. Pueden sentarse. Gracias. Él recibió nuestro castigo. ¿La justicia cambió? No. ¿Dios fue injusto? No. Fue misericordioso. Y Él tomó nuestro lugar. Lo que Jesús hizo fue absorber en sí mismo, que fue lo que en este caso hizo Guido, la justicia. Recibió la cachetada 2 veces, ¿no? Eso es la definición básica de perdón. ¿Sí? Perdonar no es simplemente pasar por alto. No, cuando nosotros perdonamos a alguien, lo que estamos haciendo es absorbiendo en nosotros mismos la justicia. Por eso nos cuesta tanto. No es que es injusto, es que tenemos que mostrar misericordia y perdonarnos unos a otros, así como Cristo también nos perdonó. Vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 6, que es la conexión con este pasaje. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36. Vamos a leer también uno cada uno. Es la misma historia contada por otro escritor. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que Y si hacen el bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y dejar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es fácil decirlo, ¿no? Pero siempre hay que recordar que no se trata de nosotros, ¿no? No somos nosotros la base ni para la justicia, porque no somos buena gente, ni para la misericordia, no es porque yo soy buena gente, ¿no? Siempre es mirar a lo que Dios hizo por nosotros. Como decía ahí el pasaje, es fácil perdonar a quienes nos aman. ¿Qué hay de nuevo en eso? Es fácil perdonar a quien nos puede después dar algo de beneficio. ¿Qué hay de nuevo en eso? Lo difícil es perdonar a aquellas personas que no te va a dar nada a cambio, que probablemente te va a seguir aborreciendo, te va a seguir siendo tu enemigo. Perdonar, perdonar, perdonar es lo que Dios nos pide. ¿En algún momento conocerá a Dios esa persona? Puede que sí, puede que no, no sabemos. Pero si queremos ser como nuestro Padre, dice ahí, sed misericordiosos. No, pero ¿por qué? Como decía Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Y mira, la historia que le cuenta Jesús después, si quieren léanla, del hombre que debía a unos 3 meses de trabajo y el otro hombre debía como, no me acuerdo, creo que eran 17.000 años de trabajo, una cosa así, y no quería perdonarle al otro que le debía un cambio. Es recordar qué es lo que Dios hizo por nosotros. Fíjense, les leo Romanos 5. Ciertamente, a alguno tal vez se le ocurra morir por una persona que es buena. ¿Sí? Vemos a veces que alguien se sacrifica, ¿no? Los bomberos van, entran. Alguien por ahí se anima a morir por alguien que es bueno, ¿no? También puede ser que alguien aparezca y quiera morir por alguien que hace, ¿cómo es?
que es una persona que se porta bien, ¿no? Que hace obras de caridad. Alguien por ahí va a querer sacrificarse por esa persona. Pero realmente Dios muestra su amor para con nosotros en que no siendo ni buenos, ni justos, ni le podíamos dar nada a Él como recompensa, no ganaba nada de nosotros. Su amor se muestra en que Cristo, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Y gracias a su muerte, pasamos a ser enemigos a ser hijos de Dios, fuimos justificados, como hablamos hoy, fuimos perdonados, ¿no? Y Él nos llama en la vida práctica a llevar eso, ¿no? A perdonar también al otro. Nos va a costar, pero por supuesto, ¿no? Nos va a costar porque somos todavía pecadores, pero recordemos que nosotros no merecíamos el perdón de Dios, nunca lo vamos a merecer, ¿no? Y la otra persona, si lo pensamos así, ¿no? Me pegó. Los chicos se pelean a veces, ¿no? Me pegó. Y bueno, pedile perdón y vos perdonale, porque a veces el que pide perdón lo pide como, bueno, perdón, solo para no ligar la paliza. Y el otro, no te perdono. A veces estamos así grandes también con la gente, no te perdono. ¿Por qué? No, porque no merece mi perdón. Bueno, nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos su amor, no merecíamos nada. Por eso el amor de Dios, ahí cuando leímos recién, se muestra en perdonarnos. Nosotros amamos a los otros cuando les perdonamos, y no solo le perdonamos, la Biblia nos enseña que el amor es sufrido, paciente, 1 Corintios 13, ¿no? La idea es, una de las palabras que dice es, el amor hace el bien al otro, ¿sí? El amor hace bien al otro, aun cuando ese otro sea un enemigo. Pues si es un amigo, no es tanto que amor que digamos, ¿no? Es medio una reciprocidad. Ahora, el amor de verdad se muestra en el dar al enemigo, que es lo que Dios hizo, ¿no? Tampoco es ser masoquista, ¿no? No seamos locos de que alguien nos pega y estamos ahí como, no se trata de eso, ¿no? Pero sí de perdonar, ¿no? Porque muchas veces nuestro amigo puede llegar a comportarse como un enemigo, ¿no? Por eso que el perdón va más lejos. A veces entre los hermanos decimos, somos todos hermanos, todo lindo, y puede que en algún momento alguien haga algo que te lastime, y feo mismo. Vos decís, ¿pero qué? Y bueno, ahí es donde se aplica el perdón, ¿no? Se comporta como un enemigo, yo probablemente me comporte como enemigo en algún momento, puede pasar, podemos caer en eso, a veces sin querer, ¿no? Y lo bueno es recordar que Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados, aferrarnos a eso, ¿sí? Yo creo que perdonar también es un acto que hace para con uno mismo. Porque si yo me enojé por algo que vos me hiciste, ya te veo y me da bronca también. Quiero ver porque no te perdoné todavía, además que te dije, ayer Rodrigo te perdono, no pasa nada, y te miro, que otra vez me vuelve la bronca. O sea, soy yo el que estoy teniendo ese perdón de la boca para afuera. Claro. Sí, hace mal a uno mismo. Sí, pasa. Pero eso se ve constante en uno mismo. Yo, por ejemplo, soy encargado de edificio y tengo 108 departamentos en mi cargo. Mucha gente. 108 familias. Y son 500 personas y un poco. Y pasa que la del cuarto B se cruzó con la del D por X situación. Y vos sabés que a veces no bajan en el mismo ascensor. O justo vos salís y sale la otra, cierro la puerta porque me quiero bajar con él. Sigue la bronca, sigue. Sí, guardamos. Había en Corintios 13, es muy lindo ese pasaje, no guarda rencor, creo que dice en la Reina Valera, otra versión dice, no lleva la cuenta de los pecados pasados, que es una buena forma de decir el perdón también. Pues a veces perdonamos, como decís, pero llevamos la cuentita. Yo no soy rencoroso, como vos aquella vez que me hiciste, ¿viste? El perdón, el amor, ¿no? Olvida, la cicatriz queda obviamente, pero en Cristo se puede, eso es algo que doy fe, creo que todos podemos dar fe de eso. Fuera de Cristo el perdón es de boca para afuera,
en Cristo el perdón puede ser verdadero, aunque a veces cuesta un poco más, qué sé yo, pero es de verdad, ¿no? Hay gente con la que sin Cristo me peleé y no podía verle, aunque yo decía, sí, le perdono, así como es. Pero en Cristo, perdonar de verdad, puedes mirarle a los ojos, es una cosa fantástica. Ya no hay más enemistad. Puede que otra vez caigamos, pero hay perdón, o sea, es genial, sí. Hay un versículo que a mí siempre me ayudó mucho en estas situaciones, y es el de Romanos 12:21. Sí. Que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo creo que ahí hay algo que cuando uno decide aplicarlo se da cuenta que funciona. O sea, si él viene, o el vecino, como dice él, viene con toda la bravura a decirme cosas y yo no me engancho en su bravura, sino que le hablo bien y baja y el cambio. Y puedo llegar a evitar una situación que capaz que pedía la justicia, porque pasó como él me dio el edificio de vecinos que llegaron a la justicia porque no se soportan. Claro. En cambio, si yo hubiera hecho de vencer con el bien el mal, eso se hubiera terminado. O sea, es como tirarle el matafuego al incendio. Claro, sí. Realmente es así, o sea, comprobado. Yo creo que muchos de los que estamos acá lo hemos comprobado. Y Sí. bueno, el tema es estar en el momento y aplicarlo en el momento que te sube la mostaza. Sí, porque sí, ahí dice que hacer eso es como poner brasa en la cabeza del otro. Imagínate ponerle brasa en la cabeza a una persona, enseguida queda colorado, o sea, empieza a quemarle la cabeza. La idea es que, como vos dijiste, ¿no? Ahí me trata mal, yo le trato bien, ¿cuánto tiempo va a poder seguir tratándome mal? Le va a agarrar vergüenza, o sea, esa es la idea de las brasas en la cabeza, va a quedar rojo, ¿cómo va a poder? Nadie aguanta si... Después la Biblia dice que Dios nos perdona y olvida nuestros pecados. Pero nosotros, los seres humanos, perdonamos, pero como decías vos, está anotadita la cuenta. No queda en el subconsciente, aunque sea en el inconsciente, aunque sea. Pero Dios se olvida de todos nuestros pecados. Y lo más interesante de la lección de hoy es que no hay ninguna persona que no sea pecadora. Todo el mundo. Y que nadie puede llegar a agradarle a Dios por medio de sacrificio, por medio del holocausto, por medio de nadie. Y entonces estaríamos todos perdidos. Pero entonces, en su misericordia, eso que decía, vino Dios mismo. Dios mismo, porque si creemos que tenemos un solo Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces Dios mismo en persona vino a satisfacer su propia demanda, porque no existe ninguna persona en el mundo que sea capaz de satisfacer, es decir, cumplir y satisfacer la demanda de Dios. La demanda de Dios es justamente morir porque somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y qué lindo cuando uno piensa, ¿no es cierto?, que Dios se olvida de nuestros pecados, porque Él mismo vino a pagar por nosotros, en nuestro lugar, en vez de morir nosotros, Él mismo murió y nos da vida eterna. Sí. Nos da esa satisfacción, la alegría, la fe, la confianza de esta vida que no es fácil vivirla, ¿eh? Sí, bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, comentar, preguntar. Si no, hasta acá era para compartir hoy.